Para dar continuación a la explicación de los ejercicios, tenemos aquí el ejercicio 2, que nos dice que describamos el circuito de variables de estado. Esto, con ayuda de nuestro esquema de nuestro circuito, vamos a seleccionar las variables de estado indicadas. En este caso, que nos dice que es en la figura número 1, que es x1 y x3. Esto viene siendo parte de las corrientes de la bobina. Como se pueden ver aquí en el circuito, tenemos aquí el x3 y en esta parte el x1. Luego tenemos lo que viene siendo que nuestra X2 es el voltaje del capacitor. ¿Cómo sabemos esto? Viendo que aquí nuestro voltaje del capacitor va hacia nuestro voltaje. Para el paso número 1 tenemos las definiciones de nuestras variables de estado, como ya lo habíamos predicho, que nuestra X1 es lo que viene siendo la corriente de la bobina de la inductancia. El X2 es el voltaje en el capacitor de C1, que es el capacitor número 1, y X3, que viene siendo el voltaje del capacitor número 2. Para el segundo paso tenemos que apoyarnos en las ecuaciones de estado. En este caso nos estamos viendo beneficiados de la ley de Faraday para la bobina. Esta ecuación describe que la dinámica de la corriente en las bobinas es el voltaje de la inductancia, como se viene aquí. Si bien podemos apreciar aquí que aquí está el voltaje de nuestra inductancia, como dijimos, que es X1. Entonces aquí ponemos que el voltaje de la inductancia es igual a la derivada de la inductancia, que es igual al voltaje de la resistencia, como vemos aquí en el circuito, que es el voltaje de nuestra resistencia, más el voltaje de nuestro capacitor 1 y el voltaje de nuestro capacitor 2, que viene siendo este. Luego, para sacar la inductancia tenemos que despejarla. Despejamos lo que viene siendo la inductancia, que es la derivada de X1, como ya lo habíamos dicho, que es la corriente de la bobina de la inductancia, que es igual a la resistencia de X1 más X2 más X3. Después despejamos lo que viene siendo nuestra derivada de X1, que es igual a nuestra resistencia. Como vemos aquí, está multiplicando, se despeja, pasa dividiendo nuestra inductancia de la resistencia entre la inductancia entre X1, que es el voltaje. Luego tenemos aquí que es más 1 entre la inductancia igualmente, pero aquí es por X2 y X3, que son los voltajes del capacitor 1 y el capacitor 2. Luego aquí tenemos que, para sacar nuestra ecuación para el capacitor 1, tenemos que hacer la relación de los capacitores. En este caso tenemos que en nuestra bobina tenemos el capacitor 1, que es igual al capacitor 1 entre la derivada de este mismo capacitor. Despejamos nuestra parte y ponemos que nuestro capacitor es igual a la derivada de X2, que viene siendo el voltaje del capacitor, que es igual a X1, que es igual a la corriente de la bobina de inductancia. Luego tenemos que despejamos lo que viene siendo la derivada. Tenemos nuestra derivada de X2, que viene siendo el voltaje del capacitor número 1, que es igual a 1 entre la resistencia, entre 1 entre el capacitor por la corriente de la bobina de inductancia. Asimismo, para sacar la ecuación para el capacitor número 2, como aquí lo tenemos escrito, de manera similar, la corriente del capacitor 2 es la misma que la bobina. Entonces aquí otra vez tenemos que nuestra bobina está multiplicando al capacitor número 2, que es igual a X1, como ya lo habíamos dicho. Hacemos nuestra misma derivada, donde viene siendo el capacitor 2, donde viene siendo ahora la derivada de X3. Vamos a poner un poquito más, ahí para que se vea, de X3, que es el voltaje del capacitor número 2, que es igual a X1. Despejamos y tenemos que nuestra derivada de X3, que es el voltaje del capacitor número 3 entre la derivada del tiempo, es igual a 1 entre el capacitor de X1. Con esto damos por finalizada la primera parte de la explicación del ejercicio número 2, y a continuación mi compañero explicará lo que viene siendo la matriz para dar el resultado final. Este es el ejercicio propuesto número 1, donde podemos observar el sistema de llenado de dos tanques, el tanque 1 y el tanque 2. Para poder realizar este ejercicio tenemos que modelar primeramente las ecuaciones de nuestros dos tanques. Para el tanque 1 es la capacidad respecto a la derivada de la altura respecto al tiempo, que sería igual al flujo de inicio por el flujo menos el flujo que tiene el tanque 1,
Esto sería igual a un tercer flujo que es igual a la altura 1 menos la altura 2 respecto a R1. Para el tanque 2 es la capacidad de nuestro tanque por la derivada de la altura 2 respecto al tiempo, que es igual al flujo 1 menos el flujo de salida, que el flujo de salida es igual a la altura 2 menos entre R2. Para continuar con esta, tenemos que hacer una sustitución en la ecuación 2 respecto a la 1. Esto significa que C1, S ya la tenemos convertida en Laplace, por H1 es igual a nuestro flujo de entrada menos H1 entre R1 más H2 entre R2 por R1. Continuamos con R1, C1, SH1 es igual a R1 por nuestro flujo de entrada menos H1 más H2. R1, C1, SH1 más H1 es igual a R1 por el flujo de entrada igual a R1 por nuestro flujo de entrada más H2. Nuestra altura 1 lo tenemos que multiplicar por R1, C1, que está en Laplace, más 1, que es igual a R1 por nuestro flujo de inicio más H2, que esto nos da bien a nuestra ecuación 5, que es H1 igual a R1 por nuestro flujo de entrada más H2, esto dividido entre R1, C1, ya convertido en Laplace, más 1. Continuamos con nuestras ecuaciones, donde tenemos que sustituir nuestra ecuación 4 en la 3, que esto es igual a nuestra capacidad de nuestro tanque 2 respecto a la derivada de altura 2 respecto al tiempo, que es igual a Q1 menos H2 entre R2 por R2, donde R2 por C2 más S más H2 es igual a R2 Q1 menos H2. H2 por R2 C2 S más 1 es igual a R2 por nuestro flujo 1. H2 es igual a R2 entre R2 C2 S más 1 por nuestro flujo de nuestro tanque 1 es igual a H2 por nuestro flujo de tanque 1 igual a R2 entre R2 C2 S más 1, que es nuestra ecuación número 6. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que nuestro flujo 1 es igual a la altura 1 menos la altura 2 entre R1, donde H2 es igual a Q2 entre R2C2S más 1 por nuestro flujo de nuestro primer tanque. H2 es igual a R2 entre R2C2S más 1, donde ya sustituimos el valor de Q1, que es igual a H1 menos H2 entre R1. Despejando tenemos que H2 es igual a R2 entre R2 por C2S más 1 por R1 por esto multiplicado por H1 menos R2 entre R2 C2S más 1 por R1, esto multiplicado por H2, donde H2 es multiplicado por 1 más la división de R2 entre R1 por R2 C2S más 1, que es igual a R2 entre R1 por R2 C2S más 1 multiplicado por H1, donde H2 es igual a R1 por R2 C2S más 1 dividido entre R1 R2 C2S más 1, que nos da igual a R2 dividido entre R1 por R2 C2S más 1 por H2. Para finalmente concluir con la ecuación número 7, que es H2 es igual a R2 dividido entre R1 multiplicado por R2 C2S más 1 por R2 multiplicado por H1. Muy bien, prosiguiendo con la explicación de mi querido compañero, vamos a sustituir la ecuación 7 en 5. Obtenemos lo siguiente: H1 es igual a la división de R1 por el flujo I entre R1 por C1 por S más 1. Todo esto más la división de 1 por R1 de C1 por S más 1. Esto por H2. Continuando con el resultado, tenemos que H1 es igual a R1 por el flujo I, sobre R1 por C por S más 1. Todo esto más la sumatoria de 1 sobre R1 de C1 por S más 1 más R2 sobre R1. Todo esto por la multiplicación de R2 de C2 de S más 1
más la sumatoria de R2 y todo esto por H1. Disculpe, profe, ya me cansé, pero continuamos con H1 por la multiplicación de este constante, y ya no la voy a repetir porque pues, está muy larga. Bueno, lo voy a hacer. R2 entre la multiplicación de R1 de C1S más 1 por la multiplicación de R1 por la multiplicación de R2 C2 por S más 1, se cierra paréntesis, más R2. Lo que obtenemos finalmente en esto. Si queremos... Muy bien, ya que obtuvimos H1, tenemos lo siguiente. R1 sobre R1 C1 de S más T tiempo, todo esto por el flujo 1. Finalmente obtenemos H1 sobre Q1 para despejar Q1. Tenemos la siguiente operación y con el siguiente despeje. R1 por la multiplicación de R1 por C por R2 por C2 por S más 1 más R2. Entre la multiplicación de R1 C1 de S más 1 por la multiplicación de R1 por la multiplicación adjunta de R2 de C2 por S más la sumatoria adjunta de R2 por menos R2. Finalmente, si lo queremos pasar de forma matricial, obtenemos la siguiente configuración de X1 y de X2. Obtenemos esta forma de matriz. Hacemos las operaciones 1 sobre R1 de C1 más 1 de R1 C2 más 1 de R2 C2 por la multiplicación de la matriz de X1 y X2 más la sumatoria de la fracción de 0 sobre R1 de C1 de R2 por C2, todo esto por U. Finalmente obtenemos que Y es igual a la matriz de 1 a 0 de X1 y X2. Y gracias por ver, profe, lo quiero mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Edwin Giovanni Rivera González del grupo 7CB4 de Espacio de Estados, y esta vez voy a explicar el ejercicio número 3, que es de modelado de sistemas. Vamos a modelar un sistema, en este caso es un sistema RLC, es un sistema de un circuito eléctrico, y lo que vamos a hacer en este problema es pasar de su forma matricial a su forma de una función de transferencia. El libro aquí nos da el resultado y vamos a explicar el procedimiento para llegar a este resultado. Como tenemos aquí la forma matricial de un espacio de estado, quiere decir que tenemos una matriz A, que es esta de aquí, una matriz B y una matriz C. En otros casos, no en este, hay una matriz D en este espacio, no lo tenemos aquí. Entonces la fórmula que tenemos para una función de transferencia desde el modo matricial es G de S igual a C por la inversa de la matriz SI menos A multiplicada por B más D. Primero vamos con este elemento de aquí, que es SI menos A a la menos 1. ¿Qué es I? I es la matriz identidad, la cual es en matrices 2 por 2 es 1, 0, 0, 1. SI pues solamente es multiplicar la matriz identidad por S, que hacemos que los 1 se hagan la letra S. SI menos A, ¿qué vamos a hacer en SI menos A? Lo que vamos a hacer es restarle a la matriz S por I la matriz A. ¿Qué es lo que hacemos? Restarle a este término, a este término, a este término, a este término, y así con cada elemento K, L. Eso quiere decir que restamos a S0, a 0 le restamos, o más bien le sumamos 1 sobre C. ¿Por qué le sumamos? Porque tenemos menos por menos, ¿ok? 0 menos L y S más R sobre L. A 0 no se le puede quitar nada, aquí se le suma, aquí se le resta y tenemos esta matriz. Esta matriz de aquí es SI menos A. Pero lo que necesitamos es la inversa de esa matriz. ¿Cómo vamos a hacer esta inversa? Pues muy fácil, vamos a hacer una división de la adjunta de la matriz SI menos A sobre el determinante de SI menos A. Primero vamos con el determinante, que es de la manera más sencilla. Como todo determinante de 2 por 2 es multiplicar una multiplicación cruzada, que es este por este, menos este por este. Así que vamos con este término, este por este es S por S más RL, menos 1 sobre L por 1 sobre C. Ok, así tenemos el determinante. Ahora vamos con el adjunto. El adjunto, ¿cómo se hace? El adjunto es el cofactor
o la transpuesta del cofactor de SI menos A. ¿Cómo vamos a hacer un cofactor? Pues hacer un cofactor es cambiar este término y este término, los vamos a intercambiar de posición, como se dan cuenta está en esta matriz, y vamos a intercambiar ahora este y este término, que es este y este término. Ojo, en estos últimos dos términos lo que vamos a hacer es vamos a agregarles un signo negativo a cada elemento. Es decir, cuando pasemos 1 sobre c hasta a esta posición le vamos a agregar un signo menos, y a menos 1 sobre l, cuando lo pasemos a esta posición, le vamos a poner un signo menos. Menos por menos nos da más, ¿ok? Y así ya tenemos el adjunto, el cofactor de SI menos A. Ahora vamos a hacer la transpuesta. ¿Qué es la transpuesta? Pues muy sencillo, vamos a poner lo que son columnas como filas. Esta columna que tenemos aquí la vamos a hacer como fila, y esta columna 2 la hacemos como fila 2. Entonces ya tenemos el cofactor o la transpuesta del cofactor, que es el adjunto, y así ya tenemos todo este elemento que es SI menos A la inversa. Ok, entonces ya te vamos a sustituir en la función general o en la ecuación general, la matriz C. Todo este elemento de aquí es SI menos A la inversa, y esta es la matriz B. ¿Qué sigue? Ahora vamos a hacer una multiplicación de matrices, que va a ser esta matriz por esta matriz. Este es un proceso más sencillo, ya que lo único que vamos a hacer es multiplicar este elemento por este, y le vamos a sumar este por este. ¿Ok? Como lo tenemos aquí es este por este más este por este. Ahora vamos con la siguiente fila, este por este más este por este. Aquí este elemento nos da 0, este elemento nos da 0, y nada más nos quedan estos dos elementos. S más RL por 1 sobre C y 1 sobre LC. Aquí como solo son los mismos numeradores, se multiplican los denominadores, y esta multiplicación o este conjunto lo vamos a sustituir en la ecuación general. Ahora vamos a un proceso más sencillo, que ahora es multiplicar por la matriz C. Lo que vamos a hacer es multiplicar este elemento por este, y le vamos a sumar la multiplicación de esto por esto. Como esto por esto, todo por 0 nos da 0, solo nos queda 1 por LC, que nos da 1 sobre LC, y lo vamos a sustituir ya en el numerador de la función de transferencia, 1 sobre LC. Para el denominador, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente vamos a quitar los paréntesis y los corchetes. En este caso es S por S, nos da S cuadrada. S por R sobre L, pues nos da S por R sobre L. Y en este paréntesis lo único que vamos a hacer es multiplicar signos para que nos dé un más LC. Entonces este de aquí es nuestro resultado final, y como nos damos cuenta, el libro nos da el mismo resultado. Eso sería todo por mi parte. Que tengan buena noche. Hola, buen día. Mi nombre es Mario Alberto Vélez de Jesús, y yo les explicaré el ejercicio 4, perteneciente del equipo 4. Bueno, como podemos ver, este ejercicio está constituido de una R, una resistencia, un capacitor, otra resistencia y una bobina o una inductancia L. Bueno, lo primero que hacemos para resolver este ejercicio es definimos sus variables de estado. En este caso, va a haber una carga en el capacitor relacionada por la fórmula BC es igual a 1 entre C X1, y una X2 que es la corriente de la inductancia L. Bueno, seguido de esto usamos las leyes de Kirchhoff para corrientes y tensiones. Para el lazo que incluye el capacitor y la R1, la tensión del capacitor más la caída de la tensión deben igualar la entrada U de T es igual a R1 por JC más 1C en X1, donde IC es igual a X1, que será la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y para el lazo que incluye la tensión 2, usaremos L entre DT X2 más R2 X2 es igual a 1 entre C X1. Una vez teniendo esto, definimos sus ecuaciones de estado, donde X va a haber dos ecuaciones de estado, que serán X1 y X2, donde estará determinado por la primera ecuación en X1 relacionada con el capacitor, donde X1 será U de T menos R1 X1 menos 1 entre C X1. Y su segunda ecuación será X2
entre 1 entre la inductancia por 1 entre el capacitor X1 menos R2 X2. Y finalmente determinamos su función de transferencia, donde primero necesitábamos modelar el sistema en el dominio de Laplace. Ya se hizo esto mismo y sus derivadas transformarán el producto con S. Y la función de transferencia se relacionará a la entrada y de s y u de s, dándonos al final la respuesta g de s entre y de s u de s, donde el sistema será únicamente un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, las cuales modelan la dinámica del circuito en función a la entrada u de t, y su función de transferencia únicamente permitirán analizar el comportamiento del sistema en el dominio de la frecuencia. Gracias. Bueno, mi nombre es Silvio Hernández y yo les voy a explicar la resolución de la matriz. Aquí, como pueden ver, pues ya tenemos la matriz realizada. Aquí en esta parte de aquí donde están unas X1, X2 y X3 nos indica que son las variables de estado. En la parte de la matriz como tal tenemos varios coeficientes y en esto lo vamos a tomar siguiendo nuestro circuito. Entonces las R's nos indican las resistencias, las C's las capacitancias y las L's las inductancias que tenemos. Como podemos ver, aquí están nuestras L's, las podemos encontrar aquí. También podemos encontrar aquí nuestras capacitancias, aquí las podemos ver también, y también podemos encontrar nuestras resistencias en varios puntos. Esta matriz principalmente fue utilizada para modular los circuitos eléctricos en el dominio del tiempo, en sí para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Y bueno, básicamente aquí estamos viendo pues nuestra resolución, y aquí quedaría de esta forma, recordando que la U también funciona como una entrada una salida. Aquí podemos ver la U, y esta sería nuestra resolución de nuestra matriz.